Argentina se embarca hacia lo desconocido. El pasado domingo la mayoría electora argentina entregó las riendas del país al libertario Javier Milei en un intento por romper con años de políticas económicas y monetarias fallidas. Milei, de 53 años, es el primer presidente electo de la historia argentina que se autodefine como anarcocapitalista. Su objetivo, enderezar con medidas arriesgadas el rumbo de la deteriorada economía argentina. El descontrol de la inflación llevó a Milei a asegurar que el país es incapaz de tener moneda y que la emisión de billetes por parte del Banco Central supone un robo a la población. ¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que salimos la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. Para ello propone dos propuestas controvertidas que han sido bastiones de su campaña electoral: la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central. Pero ¿es factible cerrar el Banco Central? ¿Es realista dolarizar la economía argentina? ¿Cómo se aplicarían estas medidas y qué repercusiones tendrían? ¿Qué obstáculos deberá enfrentar Milei para concretar su receta económica para el país austral? Quédate con nosotros que aquí te damos un poco de contexto. El panorama económico argentino es desolador. El país pasa por una de sus peores crisis económicas y sociales desde que recuperó la democracia hace 40 años. Se estima que más de 18 millones de personas viven en la pobreza, o lo que es lo mismo, el 40% de su población. La moneda argentina sufre un proceso de deterioro acelerado, mientras la inflación anual toca cifras récord de las últimas 3 décadas, llegando en octubre al 143%. Atajar el problema inflacionario, el gran mal que aqueja a los argentinos, fue la promesa que convenció al electorado para darle la victoria a Javier Milei. Para ello propone dinamitar el Banco Central, responsable principal, en su opinión, del descontrol de precios, de la devaluación de la moneda y, por ende, del empobrecimiento social. Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Pero, ¿qué tan viable es cerrar un organismo como el Banco Central argentino? En principio entiendo que es factible. El Banco Central, como cualquier banco, puede entrar en un proceso de liquidación, de modo tal que, en resumen, en la liquidación lo que pasa es los pasivos se cancelan con los activos y cualquier extra que quede se gira al inversor. El inversor, lo que sería el inversor del Banco Central, es el Tesoro Nacional, es el gobierno. Estrictamente en lo que es cerrar el organismo no sería factible, tanto que se necesita, digamos, de un apoyo político en el Parlamento para poder realizarlo. O sea que en principio es una medida que desde ya nunca se ha experimentado y que aparte responde a otro tipo de leyes. ¿Cómo pretende Milei desmantelar la institución financiera? Y es lo último que están diciendo los referentes económicos de Milei, es de tratar de reducir su marco de acción, digamos, del Banco Central. Pero como institución sería muy poco probable que pueda eliminarse. Emilio Ocampo, designado por Javier Milei para ser, citamos, el último presidente del Banco Central argentino, aclaró hace solo unos días que su objetivo se iba a centrar en reducir el poder político del banco para emitir dinero y desvalorizar la moneda, más que en cerrar el Banco Central, literalmente. Para Milei y su equipo de economistas, la condición necesaria para eliminar o quitarle poder al Banco Central es la dolarización de la economía argentina. O sea que si cerrás el Banco Central y desaparecen los pesos, estás de hecho dolarizando. La pregunta es qué moneda va a tener el estatus de curso legal. Para Argentina pensamos el dólar americano por dos cuestiones. Uno es, ya es la moneda en la cual ahorra la gente. Argentina está de facto dolarizado, no está de jure. El segundo motivo es que el gobierno emite deuda internacional en dólares. Entonces, si el dólar es la moneda de curso legal, el gobierno cobra en la misma moneda que tiene que pagar, lo cual elimina el problema de un descalce cambiario entre la moneda que cobro y la moneda en la que tengo que pagar. Recordemos que no tener Banco Central y dolarizar completamente la economía implicaría
1. Reemplazar el peso argentino como moneda de curso legal por el dólar estadounidense y con ello la pérdida de control sobre la oferta monetaria del país. 2. Pérdida de la obtención de ingresos por parte del gobierno mediante la creación de moneda. 3. El banco dejaría de ser el prestamista de última instancia. Y 4. No se podría usar la política monetaria y cambiaria para responder a los shocks y fluctuaciones del ciclo económico. Pero, ¿cómo logrará dolarizar el sistema financiero de un país donde los dólares escasean? El propio Milei estimó durante la campaña que el cambio de pesos a dólares y el pago de la deuda actual costaría unos 35.000 millones de dólares, que a su juicio podrían cubrirse usando las reservas y bonos que posee el Banco Central. Pero los críticos consideran que si se quiere pedir prestado parte de ese monto, implicaría contraer nueva deuda soberana por miles de millones de dólares. Bueno, si no hay dólares para dolarizar, no se dolariza. Y ese es un monto que una economía del tamaño de Argentina, si presenta un plan serio, consistente, se consigue. Una cosa es ir a un organismo internacional y decirle, préstame dólares y que quiero ver qué hago. No te los van a dar. Otra cosa es decir, este es mi plan. Entras al detalle, cómo funciona, le das una propuesta, es otra discusión. El problema es que Argentina no tiene una cantidad de reservas para poder comprar esos dólares. Ahí radica el problema. Entonces, sí, tiene una pequeña participación en su Banco Central de oro, ¿no? Pero bueno, el oro es una porción muy pequeña de las reservas en Argentina, no es significante. El tipo de cambio ha desempeñado un papel central en los planes de estabilización anteriores. El gran temor de los argentinos ante la reforma monetaria que propone Milei es ¿a qué tipo de cambio se dolarizaría la economía? El tipo de cambio de conversión va a ser en definitiva cuántos pesos vamos a tener que dar para que nos den un dólar. Si el tipo de cambio de conversión es muy alto, las consecuencias para el país van a ser muy negativas, porque eso nos va a llevar a que Argentina, medida en dólares, va a ser mucho más pobre. Argentina va a ser más pobre y aparte los ingresos de los argentinos medidos en dólares van a ser muy bajos. La tasa de dolarización, conceptualmente hablando, es el tipo de cambio de equilibrio del día que dolarizas. Lo que los analistas suelen sugerir es que el valor de equilibrio estaría en torno al dólar blue, que es el mercado negro. También depende a qué tasa dolarizas, si lo haces en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Según cuándo lo hagas vas a tener un distinto valor de equilibrio. De ahí que no se pueda dar un número específico, porque depende de cuándo lo haces. En América Latina hay 3 países que optaron por la divisa estadounidense como moneda de curso legal: Panamá, Ecuador y El Salvador. Cuando Ecuador dolariza, da un plazo de 9 meses para canjear los sucres, los billetes, por dólar billete. Luego los 9 meses los sucres pierden validez. El Salvador lo hizo distinto. El Salvador dijo los colones nunca pierden validez. O sea que si los querés tener in eternum no hay ningún problema. Y esas son 2 maneras de dolarizar el circulante. En Ecuador llevó 9 meses, en El Salvador, como fue voluntario, llevó 2 años. Las experiencias tanto de El Salvador como de Ecuador en cuanto a dolarización fueron experiencias extendidas por varios meses, con lo cual habría que ver cómo van a ser estas políticas. Mezclo el tema de dolarización con Banco Central porque acá en Argentina irían de la mano, ¿no? Una va de la mano con la otra. Por ende no tenemos una idea clara de cuánto tiempo se va a demorar. Después de todo lo escuchado, es evidente que el plan radical para dolarizar la economía que quiere implementar Milei es una de las operaciones financieras más complejas que puedan imaginarse para un país. ¿Qué obstáculos técnicos y políticos va a enfrentar? Yo entiendo que en términos técnicos financieros se puede cerrar un banco central y en términos legales Argentina también está en capacidad de decir no tengo más un banco central. Así que en ese sentido lo veo factible. La parte más difícil es la política, que el Congreso apruebe una ley de cierre del Banco Central. A mí me parece que el mayor desafío es político más que económico o legal, si se quiere. Requiere de mayorías en el Congreso que hoy no están, digamos, en la parte legal, ¿no? Que hoy no estarían dadas. Entonces sería algo muy complejo de realizar. Recordemos también que con la Constitución argentina en la mano, es el Congreso, donde Milei no tiene mayoría suficiente, el ente que tiene la última palabra sobre la emisión de moneda y el destino del Banco Central.
Si finalmente Milei logra sortear todos los obstáculos para implementar sus recetas económicas, ¿qué efectos podrían tener en el país? Hoy Argentina tiene una inflación anualizada del 130%, creo. Pasar del 130% a la inflación de Estados Unidos es un gran avance. Como tener una enfermedad en tu sistema circulatorio, que afecta a toda la economía. Entonces, eliminar la inflación es una mejora en general a todo el mercado. Puede ser que logre el objetivo de bajar la inflación, pero el tema son las consecuencias económicas y sociales que se van a generar en Argentina, que pueden llegar a ser devastadoras, como ya ha ocurrido en Argentina en otras épocas, con políticas que no eran tan fuertes como esta, sino que eran políticas más intermedias. Por ende, en Argentina tenemos crisis cada vez que se toman políticas de este tipo, y siempre se ha llegado a un deterioro. En su último informe sobre el proceso de dolarización que quiere llevar a cabo Argentina, Goldman Sachs advierte que se requiere un contexto de política macroeconómica sólida para ser sostenible y exige una política fiscal disciplinada, lo cual no es un hecho, apuntan, y añaden que sin disciplina fiscal la dolarización podría ser muy dolorosa o eventualmente colapsar. ¿Podrá Milei dolarizar la economía y eliminar el Banco Central? ¿Sortear la Constitución? ¿Convencer al Congreso y hacer todo esto con un plebiscito como anticipa, sin endeudar a las generaciones futuras y arrastrar al país al colapso? ¿Tú qué opinas?